Y vamos a cerrar un tema que estuvimos concluyendo en la parte temática el domingo anterior, y tuvo que ver con las 5 solas que fundamentan la Reforma. El domingo anterior hablamos de la gloria solo para Dios, y los últimos 2 años, 3 años hemos estado hablando de estos principios, porque hicimos un estudio lo más minucioso posible. Así que hoy vamos como a un cierre de lo que hemos compartido en los octubres de estos últimos 3 años, y tiene que ver con cerrar ese capítulo del valor de la Reforma, y el tema de hoy lo vamos a llamar: la iglesia hoy también necesita ser reformada. La iglesia hoy necesita ser reformada, y vamos a procurar descubrir a través de este proceso por qué la iglesia hoy necesita ser reformada. Y vamos a leer entonces en Romanos 1:18, que es una sentencia dura. Muchos de hecho lo saben de memoria. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Como es tan corto, lo repetimos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Perdón que está dañado esta pantalla, no le hemos podido traer, que hay que traer el técnico hasta acá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Señor, es tu palabra y es viva y es eficaz. Y te suplicamos, Padre, que por misericordia nos concedas hoy alimentarnos de ella, y que tengamos el valor de entregar a ti todo sin reservas, para que tú edifiques la santidad que tú exiges de tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Vimos entonces, hermanos, que la Reforma recuperó la sana fe. ¿Por qué la recuperó? Porque se había perdido en la práctica de la iglesia, se había perdido la práctica de la fe, y se había perdido el sano culto. ¿Y por qué decimos que la Reforma lo recuperó? Porque la iglesia entonces reconoció el fundamento bíblico de la salvación. Me refiero a quienes abrazaron la Reforma, reconocieron el fundamento bíblico de la salvación, lo reasumieron, los cuales los hemos resumido, o lo resumieron ellos, en 5 principios, a saber: primero, la Escritura como la única voz autorizada de Dios para nosotros. Recordemos que la iglesia romana había llegado al punto donde decía que la voz de los concilios también era autorizada. Y ya después de eso dijeron que no solo los concilios, sino además la voz del Papa como infalible. Esto no está jamás sustentado en las Escrituras. Esto es doctrina de hombres, por tanto debemos salir corriendo de estas doctrinas. También el segundo, que la salvación es un regalo de Dios infinitamente no merecido, que recibimos por gracia, sola gracia. El tercer aspecto es que para tener ese regalo de gracia necesitamos fe, pero fe solo en Cristo. Aquí estoy mencionando 2 principios. La llave para recibir ese regalo es la fe, porque solo Cristo salva, nosotros no podemos. ¿Por qué salva? Porque Él llevó mi culpa, su culpa, pagó nuestra deuda por nuestros pecados. Y si entonces solo somos salvos porque alguien que sí podía llevó nuestra culpa y Él recibió el pago, el castigo por nuestros pecados, porque nosotros no podíamos, no teníamos con qué responderle a Dios. Entonces podemos concluir que la razón de nuestra salvación solo es Dios, nunca nuestras obras, porque no son suficientes. Dios demanda obrar y nos exige obrar, pero la exigencia de Él es una obra perfecta que nosotros no tenemos. Entonces necesitamos a Cristo
para que sean sus obras las que hagan propiciación delante de Dios y nosotros seamos justificados. De otra forma, seríamos condenados. Repito, Él sí exige obrar, pero debemos hacer conciencia que nuestras obras jamás serán suficientes. ¿Por qué? Porque Él es perfecto y nosotros no. Y Él exige perfección y nosotros no tenemos perfección. ¿Qué nos queda? Acudir por fe a Cristo. ¿Para qué? Para que las obras de Cristo, la justicia operada por Cristo en sus obras, se nos imputen a nosotros y entonces nosotros seamos justificados. Esto, hermanos, nos implica bajar la cabeza, porque aquí no hay nadie que pueda levantar su voz, su mano o su cabeza y decir: yo sí estoy libre. Aquí el que está libre es Cristo y Él nos dio su libertad. Por eso el último principio dice: a Él sea toda la gloria. La gloria sea solo ¿para quién? Para Dios, que nos dio la salvación, y para Cristo, que tomó el precio de nuestra culpa, lo llevó y nos lo dio gratis. ¿Qué necesitamos? Reconocer. Cualquiera persona que pretenda con sus obras ganarse al Señor está haciendo como esto, diciéndole a Cristo: quítate, que yo puedo solo. Y la Biblia dice claramente que si hubiera algún justo en la tierra, y eso incluye a la madre de Cristo, Cristo no viene a la tierra. Eso lo dice claramente la palabra. El valor de estos principios, hermanos, radica en que son la base de la fe cristiana. Si usted entiende esta parte de la que estamos resumiendo aquí, y usted vive por esa fe, usted es salvo. Es salvo. Que no es perfecto. No es que no importe, sí importa, pero es salvo. ¿Por qué sí importa? Porque nadie debe justificar sus pecados delante de Dios. Nada ni nadie justificará nuestros pecados. Pero Cristo llevó nuestra culpa, pagó nuestra deuda, y a todo aquel que reconoce le salva. Entonces me han escuchado decir que la Biblia dice hasta la saciedad que la salvación no es por obras, pero aquí tenemos que reconocer que sí es por obras. Pero ¿en qué se han equivocado las religiones? Es que no es por las obras de los hombres, sino por las obras de Cristo, por lo que Cristo hizo. ¿Eso quedó claro? Amén. Bueno, entonces, esos principios son la base de la fe en todos los tiempos. Y quiero entonces dejar claro que esto no fue idea de los reformadores. Es decir, esto no se lo inventaron ellos. Esto estaba en las Escrituras, pero la iglesia se había apartado de esos principios, y lo que hicieron los reformadores fue hacer conciencia de todos los que los escucharon de que debían volver a esos principios. Díganme si no tiene lógica que si Dios es perfecto y exige perfección, usted y yo estemos condenados. Tiene lógica, ¿cierto? Tiene lógica que entonces el Hijo de Dios tenga que venir a la tierra a salvarnos, porque nada ni nadie nos podía salvar, excepto Él mismo. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene la sentencia que acabamos de leer y la voy a repetir. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es algo que es impío? Algo que es impío es algo que no es pío, es decir, algo que no es santo, algo que afrenta la santidad de Dios, algo que se opone a la voluntad de Dios. Eso es lo que es impío. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres. Cuando los hombres somos injustos, cuando no tenemos la perfección de Dios. Porque cuando uno no es perfecto, le gusta lo que llamaban en mi tierra la ley del embudo. Lo ancho para uno y lo angosto para los demás. Dígame si no es verdad que así somos. El que me levante la mano y me diga yo no, se la bajo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos justos
como Dios es justo. Hacemos algunas cositas por ahí, pero nunca será suficiente. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y aquí específicamente habla de algunos. ¿De quiénes? De quienes detienen con injusticia la verdad. Cuando nosotros no reconocemos que el fundamento de la fe tiene que ver con una gracia que nos salva por Cristo a través de la fe, y por tanto Dios recibe toda la gloria, y por tanto la palabra de Dios es la única voz autorizada para la fe. Cuando nosotros desechamos esos principios, hermanos, estamos deteniendo con injusticia la verdad. Estamos confundiendo, y por más mentiras que una persona diga, nunca será verdad. Hay algunos pensadores tan torcidos que dicen que si alguien repite y repite una mentira, termina convirtiéndose en verdad. No, lo que termina es convencido el engañado. O sea, se convence, lo mata el optimismo por la mentira, y engañado se muere. No, la verdad siempre será verdad y la mentira siempre será mentira. Por eso es tan vital, en ese texto que mencionó nuestro hermano José María ahorita en la Cena del Señor, es tan vital que dejemos la costumbre de oír y creer mentiras. Porque cuando uno oye y cree mentiras, termina viviendo por la mentira. Y algunos adrede, por su misma gloria, por buscar su propia gloria, entonces niegan la verdad, detienen con injusticia la verdad, y la ira de Dios se revela desde el cielo contra ellos. Ahora tenemos entonces que decir, ¿y cómo estar seguros de que estamos en la verdad? Bueno, la verdad solo reposa en la palabra de Dios. Reposa en Cristo. Cristo es la palabra hecha carne y Él es la verdad. ¿Qué dijo Él? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Rechazar estas bases inmutables de la fe, hermanos, es negar la bondad de Dios, es negar su amor, es negar su gracia, es negar su misericordia, es negar su justicia, es rechazar la salvación, es rechazar al Cristo. Cristo significa redentor, es ir al infierno. Nadie que se dé el lujo de rechazar la salvación en Cristo por la fe, por obra de Dios a través de Cristo, puede estar seguro de su salvación. Porque a Dios no lo contradice nadie sin que haya consecuencias. Entonces, si queremos estar seguros de ser salvos, hermanos, no nos pongamos a mirar qué hicimos o qué no hicimos. Si usted se pone a revisar lo que hizo ayer, usted se va al infierno. Derechito, hermanos. No tiene ninguna razón para salvarse por lo que hizo ayer. Pero si ve a la gracia de Dios en Cristo y recibe por fe la bendición de esa gracia, usted es salvo. Recordemos una cosa: si es gracia, significa que es gratis. Si es gracia, la palabra gratis viene de la palabra gracia. Es un regalo. ¿Cómo describimos la gracia? Regalo infinitamente no merecido. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, Romanos 1:17, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí no dice que el justo vive por acordarse de que tiene que hacer el bien y hace el bien. De hecho, tenemos que hacer el bien. Alguien que adrede no procure hacer el bien y no se enfoque a hacer el bien, pues hay que dudar de que es salvo. Pero lo que tenemos que acordarnos es que eso no es suficiente. Que por más que lo hagamos no es suficiente. Pero diga conmigo: Cristo sí es suficiente. Cristo sí es suficiente. Porque Él es perfecto. Porque Él es enteramente santo. Porque Él vivió la obediencia perfecta que Dios exige, que usted no pudo vivir y yo tampoco. Y Él obró las obras perfectas que ni usted ni yo pudimos obrar.
¿Y cómo lo hizo? Haciéndose como uno de nosotros. No fue siendo el Hijo de Dios allá en el cielo. Allá no podía salvarnos. Tenía que hacerse hombre, porque quien debía era el hombre. Y si es el hombre el deudor, ¿quién debe pagar? El hombre. Entonces pagó el hombre. Solamente que no fue usted, no fui yo. Fue Cristo puesto en nuestro lugar. Esa es la hermosa doctrina de la propiciación. Hermoso, hermanos. Perfecto. Obediencia perfecta y obras perfectas. Dios es perfecto y exige de nosotros obras perfectas que no tenemos. Por eso acudimos por fe a las obras perfectas y a la obediencia perfecta de Cristo, para que la justicia de Cristo se nos impute y seamos justificados. Porque en el Evangelio, y el Evangelio es nuestra carta de presentación, la justicia de Dios que Dios exige de nosotros se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No es por sus obras. Ahorita está de moda por ahí, a propósito que es octubre, de esas tarjeticas que mandan y dicen que Lutero quería sacar a la carta de Santiago porque habla de la fe, mostrar la fe en las obras, y de una forma muy vil y infantil pretenden desacreditar. Pero hermanos, es que yo no sigo a Lutero. O sea, si pretende por eso juzgarme por la reforma, yo no sigo a Lutero. Valoro las cosas buenas que él hizo. Tal vez algunos valorarán algo bueno que vean en mí, pero yo no sigo a Lutero. Lo que seguimos es la palabra de Dios. ¿Qué le agradezco a Lutero? Que me haya vuelto a ver que el fundamento de la fe no está, o el fundamento de la salvación no está en las obras, sino en la fe. ¿Que esas obras de que habla Santiago a qué se refieren? Es que es natural que si usted arranca un espino y siembra un manzano, ya el nuevo árbol no va a dar espinas. ¿Qué va a dar? Entonces habrá obras, pero no son su salvación, son la evidencia de que usted es salvo. Usted no se salva por las obras. Las obras muestran si es o no salvo, porque la salvación es de Cristo. Romanos 3:23 al 26 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra destituido es el terror de los políticos y el gozo de muchos, de los enemigos de los políticos. Destituidos, expulsados, ¿cierto? Destituidos de la gloria de Dios. Estamos perdidos entonces. Pero versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, pero también Él sea el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. ¿Quién es el justo? Dios. ¿Y quién es el que justifica? Dios. No soy yo, no son sus obras, es Él mismo. Romanos 3:23 al 26 leímos: hermanos, no tenemos obras suficientes para ganar su favor, pero Cristo ofreció las suyas para cubrir nuestra incapacidad, y somos salvos por Cristo, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces Él y solo Él debe recibir toda la gloria, nadie más. No hay mérito que no sea de Dios y de su Hijo para ser salvos, hermanos. Y dije que el tema de hoy es: ¿por qué la iglesia hoy necesita ser reformada? ¿Por qué urge recordar estos principios de salvación?
vamos a decir 3 razones por las cuales es necesario que hoy recordemos esos principios acerca de la fe. Primero, y perdónenme, no quiero aquí perseguir a nadie, solamente quiero contar un poco la historia. Porque las diferencias entre la fe católico-romana y la fe que dejó Cristo hoy son tan irreconciliables como entonces. La Iglesia debe volver a las bases puras de la fe establecida por Cristo a través de sus enseñanzas y desechar los desvíos que tejieron los hombres cuando los hombres le metieron cosas adicionales a lo que tiene que ver con la sana fe y el Evangelio. Debemos volver a la fe establecida por Cristo, a sus enseñanzas que Él multiplicó a través del ministerio apostólico. Los apóstoles son la única voz autorizada después de Cristo para la edificación de la fe en la iglesia. Esto, hermanos, no parece prudente para nosotros los cristianos en este tiempo, cuando la fe cristiana y la Iglesia católica romana parecen enfrentar un enemigo común. Y eso es verdad. Hoy cualquier credo cristiano, pseudocristiano, tenemos un enemigo común, y es el humanismo secularista, que se está proponiendo, se está estableciendo, se está institucionalizando desde la presidencia de la República, desde los legisladores, desde las cortes que regulan las leyes. Hermanos, damos gracias a Dios por personas de muchos credos, incluso credos pseudocristianos, que significa que no son realmente cristianos, pero que se proclaman cristianos. Damos gracias porque hombres y mujeres de cualquiera de estas vertientes unen sus fuerzas contra ese empuje global de la depravación. En cuanto a ciertos principios, hermanos, esto nos une. Hay algunas sectas que se llaman cristianas, pero que uno sabe que son sectas porque siguen doctrinas de hombres, y ellos también están en contra del aborto. Ellos también están en contra de las ideologías que se nos quieren imponer a la fuerza. Entonces, en cuanto a ciertos principios estamos unidos, hermanos, pero en cuanto a la sana doctrina del Evangelio y la fe, las diferencias persisten y no se pueden reconciliar. No se pueden conciliar. Ahora, existe un peligro, es que si en esa batalla moral contra la depravación dejamos de lado la base del Evangelio y abrazamos doctrinas falsas, hermanos, perdemos la orientación correcta de la fe. Cuando uno se aparta de Dios por hacer causa común con alguien que tiene algo en común conmigo, y es que si nos unimos luchamos contra las ideologías, y luchamos contra el presidente, y luchamos contra las cortes, y luchamos contra no sé quiénes, contra los legisladores. Si hacemos todo esto, hermano, terminamos vendiendo los principios de la sana fe, y entonces el remedio será peor que el mal, porque para entonces el cáncer espiritual minará la iglesia y la mente de la iglesia se hará perversa. Hermanos, eso es lo que está enfrentando hoy la iglesia. La iglesia está enfrentando una perversión de su propia mentalidad. Si se daña la pureza del Evangelio y la fe, se afecta la salud y se afecta la permanencia de la iglesia. Y cuando se afecta la salud de la iglesia, se está jugando con la salvación de las almas. Porque entonces terminamos llamando bueno lo que realmente es malo. Se nos olvida mirar a la pureza de la fe y terminamos pervirtiendo los principios. Hermanos, nos unimos con muchas profesiones de fe. Hasta los musulmanes predican contra el aborto, pero tenemos diferencias. Ellos no creen en Cristo. Y diferencias materiales, por ejemplo, ellos promueven el abuso infantil, porque esos musulmanes que tanto defienden por acá, allá violan niñas de 6, 7, 8, 9 años, porque las compran tipos ricos para violarlas. Entonces no podemos estar unidos en eso. Pero lógicamente, en aspectos de las ideologías que nos están imponiendo, eso nos une. Pero la verdadera unidad de la fe es Cristo, no es nada más. Los fundamentos de la salvación descritos en la palabra de Dios no se pueden negociar, siguen siendo innegociables. Perdónenme un poquito más de historia. El catecismo, que se publicó en 1994, defiende muchas doctrinas cerradas. Aquí estoy hablando inicialmente, tranquilos, ahora vamos a hablar de otros credos.
el Catecismo del 94 que publicó la Iglesia Romana, sostiene doctrinas cerradas y aumentó otras para empeorar incluso su doctrina básica. Por ejemplo, la doctrina de que el Papa es infalible en el tiempo de la Reforma, estoy hablando de 1517, en ese tiempo no estaba establecida. Esa doctrina no la dejó Cristo, es mentira que Pedro fue el primer Papa. Esa doctrina de la infalibilidad del Papa se la inventó el Concilio Vaticano I en 1871. O bueno, ellos lo que hacen es que las tradiciones de la gente entonces las oficializan. Fue oficializada en 1871. La doctrina de la ascensión de María en carne vino mucho tiempo después. De hecho, el culto a María se estableció hacia los años 50 del siglo pasado. Y persiste en este principio que no es bíblico de que los sacramentos son medios de gracia. Es decir, que si usted cumple con un ritual de matrimonio, con un ritual de bautizo, con un ritual como rituales, entonces usted es salvo. No, el principio de la salvación está en el Evangelio, hermanos. Entonces aparece también María como corredentora con Cristo, es decir, que también redime, y hay muchas otras herejías. Esto que tiene que ver con María, se dice que a través de María también se alcanza la vida eterna porque es intercesora. ¿Qué dice la palabra? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién dice eso? Eso lo dice Dios. Si mi amigo el Papa dice que entonces también hay otro camino, ¿a quién le creo? A Dios, porque Él es tan pecador como yo, tan mentiroso como yo. Entonces no le puedo creer. Es que esta doctrina de que María es corredentora es como si hubiera dos puertas al cielo, y de hecho he visto memes que hablan de eso, de dos puertas al cielo, una a través de Cristo, que es más exigente, y otra a través de María, por donde pueden entrar aquellos que son indignos y Cristo no los admite. ¿Quién dice eso? Los hombres. ¿Qué dice Dios? Hay dos puertas en el mundo, una angosta que va al cielo y la otra ancha que va al infierno. No habla de más puertas. Entonces se invoca a María como abogada, como ayudadora, como benefactora y como mediadora. Y es que ellos crearon una doctrina que dice que María entra al sacrificio de Cristo y hace también expiación. Todo esto es inventado por los concilios, pero jamás está en la palabra de Dios. Incluso se conserva todavía aquellos principios sobre los cuales se levantaron los reformadores, que el Concilio de Trento fue llevado a cabo para atacar la reforma, para contraatacar la reforma, y allí se niega la justificación por la fe. Y dice textualmente estas palabras, mire cómo se niega la salvación por fe. Si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe sola, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere, aquí está hablando de cooperar con Cristo, a conseguir la gracia y la justificación, y que de ningún modo es necesario que uno mismo se prepare y se disponga con el movimiento de su voluntad para ser justificado, que sea anatema. Es decir, está aquí diciendo que hay que cooperar con las obras, y cuando dice que sea anatema está diciendo que sea maldito. Pero, hermanos, el Nuevo Testamento claramente enseña lo que este catecismo niega. Entonces viene la pregunta, ¿a quién le creo? A la palabra. Dios solo requiere del pecador que abrace a Cristo por la fe para ser salvo. Aquí no dice tiene que volverse bueno. La Biblia dice es que Él nos amó siendo pecadores, siendo sus enemigos nos amó. No exige volverse buenos. Ahora, Él exige sí obrar cosas buenas, pero recordemos que la misma Biblia dice que no son suficientes. Eso es la evidencia de que somos salvos. No es la obligación para ser salvos, es la evidencia de que somos salvos. Entonces aquí en este catecismo se declara anatema la doctrina dada por el Señor en la Biblia. Hermanos, si un catecismo declara anatema la doctrina dada por Dios en la Biblia, perdón, aquí hay un error. Y no lo decimos
por falta de amor para con ellos. No, hermanos, aquí no los estoy atacando. No es por animadversión por ellos. Esto lo estamos haciendo en defensa de la verdad. Es para defender la verdad, es para que no estemos engañados. Mire, porque los amamos, es que les queremos hacer caer en la cuenta de su error, para que tal vez Dios los lleve a ser partícipes de la gracia recibida solo por medio de la fe. Debemos tener sumo cuidado, porque el movimiento ecuménico, del cual se habla mucho ahora, pretende pasar por alto las diferencias con el catolicismo. ¿Y saben cómo se está moviendo el movimiento ecuménico, no? A través de pastores muy famosos en el mundo y a través de cantantes que ya están yendo a las catedrales de allá a cantar y a decir: aquí estamos unidos. Estamos unidos en muchos principios, pero en los fundamentos de la verdad seguimos divididos. Ese ecumenismo con la Iglesia romana o con otras confesiones apartadas de las Sagradas Escrituras para buscar una alianza global de la fe sacrifica la pureza de los fundamentos del Evangelio, y eso no es correcto. Bergoglio apoyó esta herejía en 1516, un año antes de que se cumplieran los 500 años del día de la Reforma. Él estuvo en Suecia con la iglesia luterana celebrando los 500 años de la Reforma. Si la misma iglesia que expulsó a los reformadores estuvo celebrando la Reforma, no se nos haga raro que entonces cualquier día le levanten la excomunión que le impusieron a Lutero. El Papa León X le puso esa excomunión. No se nos haga raro que la levante. ¿Por qué? Porque es que ahora sí somos hermanos. No, los amamos, no los desechamos, pero no podemos recibir sus errores. E incluso tampoco Dios va a recibir los nuestros, así que tenemos la obligación de corregir. Es triste, hermanos, pero es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Repito, es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Por eso, volvamos hoy más que nunca a esas bases que expusieron los reformadores. Segundo, tristemente hoy muchas iglesias cristianas reconocidas, incluso algunas de vieja tradición evangélica, se han sumado a las distorsiones que la Reforma en su tiempo quiso hacer caer en cuenta a la iglesia romana. Y hoy esas mismas iglesias llamadas cristianas de tradición cristiana evangélica están sumándose a estos mismos errores. Iglesias de tradición histórica en la fe cristiana cayeron en la misma trampa que la romana. Distorsionan la verdad y abrazan herejías, y todo en nombre del amor y la unidad. Es que metámonos bajo el mismo estadio, que ahí estamos unidos. Insisto, mejor divididos por la verdad que unidos por el error. Ponen tradiciones y doctrinas de hombres por encima de la Escritura y profanan la pureza del fundamento de la fe y la salvación. Hermanos, no nos quepa duda, el ecumenismo es perverso y es diabólico. El ecumenismo pretende hacer la paz religiosa porque las guerras más terribles en la tierra se han tejido a través de la religión. Pero la Biblia dice que nosotros vamos a ser perseguidos. No dice que vamos a ser amados, dice que vamos a ser perseguidos. Entonces todo acuerdo interreligioso que se pueda tejer pretende dejar de lado los principios santos de la fe, y eso es herejía, porque yo tengo que ceder en los principios para poder ponerme de acuerdo con otra religión. A no ser que no estemos convencidos, no caeríamos jamás en esto. La doctrina de la fe y la gracia se cambia por normas legalistas. Miren, hermanos, esto es triste y pasa en congregaciones de Bogotá y congregaciones de Colombia y de cualquier lugar del mundo. Iglesias llamadas cristianas ofrecen salvación y milagros por dinero. ¿Han visto eso? Yo sí lo he visto. Las famosas maratónicas ofrecen milagros por dinero. Estoy hablando de iglesias que se llaman cristianas. Vilmente quieren sobornar a Dios con su dinero y sus obras sucias. Sucias porque no son suficientes para la santidad de Dios.
Urge entonces una reforma. Ya no una reforma por causa de la iglesia romana, no, hermanos. Una reforma por causa de iglesias que abrazaron la reforma en su tiempo y que hoy dejan los principios bíblicos de la fe, yendo tras impulsos ambiciosos y de manipulación, esta palabra que está muy de moda ahorita, manipulación narcisista, vestida de religión. Estoy hablando de iglesias que se llaman cristianas. Sí, hermano, yo sé que esto no nos va a poner a reventar este salón porque aquí no feriamos milagros. Dios hace milagros aquí, pero aquí ni cobramos por los milagros, ni estamos pagándole a nadie para que finja un milagro. No, hermanos, nos morimos pobres, pero adoramos a Dios. A Él solo sea la gloria. No se puede vender por plata la conciencia, hermanos. Y créanme que a mí me cuesta demasiado. Y yo sé que algunos de ustedes también. Se cambia la fe y al Espíritu Santo por un espiritualismo místico teñido de adivinación y de hechicería. Necesitamos seguir proclamando, que la Biblia es la única autoridad doctrinal. Y aquí tengo que decir, porque es que hoy está de moda decir, es que ahora el Espíritu Santo me está diciendo tal cosa y se los tengo que decir. Bueno, el Espíritu Santo ha puesto muchas cosas en nosotros, pero el error es hacer doctrina de esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no está donde se suplanta su palabra por las visiones del predicador. Allí no está Dios. La salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, para que solo nuestro Dios reciba toda la gloria. Tercero, gracias por su paciencia. Las bases de la reforma son relevantes hoy porque las 5 solas de la reforma constituyen el resumen más compacto de la sana doctrina y son el fundamento del verdadero cristianismo. Los reformadores del siglo XVI no crearon una nueva religión, no. Ellos volvieron a la fe cristiana a la pureza de sus principios descritos en la palabra de Dios. Por eso, yo como heredero de la reforma, ustedes como herederos de la reforma, no seguimos ciegamente a los reformadores. Por eso yo no soy luterano. Yo no me declaro calvinista, no. Yo soy cristiano. Yo no me declaro seguidor de ningún líder religioso, soy cristiano. No lo seguimos ciegamente, vemos su ejemplo y viendo su ejemplo vamos a la Escritura y examinamos nuestra fe y nuestro ministerio. Vamos adelante mirando siempre atrás a los fundamentos de la fe que creyentes hoy quieren dejar de lado y que nunca debimos ni debemos abandonar. Sin esos principios, la verdadera adoración no existe. No podemos adorar a Dios por algo que Él no ha hecho. Si Dios no es el que nos salva, sino nuestras obras, entonces, ¿a quién adoramos y por qué? Si la salvación depende de las obras del hombre, no hay razón para adorar a Dios. Le damos toda la gloria porque lo hizo todo para salvarnos. Sin la doctrina de la gracia muere la santidad. El amor de Dios y su palabra fiel da el combustible para buscar y alcanzar las cosas que a Dios le agradan y que constituyen la santidad y que Dios exige. Sin la doctrina de solo Cristo muere el gozo. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio deja de ser buenas noticias y se hace una obligación. Y la Biblia deja de ser la vida y se convierte solamente en un manual para una buena vida. Manuales para buena vida hay una cantidad, ¿no? Hay manuales naturistas y todas esas cosas. Pero la Biblia no es un manual para la vida, es la vida. Todos tenemos una lucha entre la teología intelectual y la teología emocional, es decir, entre lo que entendemos racionalmente y lo que sentimos hacer. ¿Cómo conciliar esa lucha si tenemos un evangelio que divide la gloria entre la gracia de Dios y las obras del hombre? Pues amaneceríamos en el infierno el día que no hayamos obrado bien. ¿No le ha pasado? Yo me he sentido así muchas veces. Sin las bases de la fe que expresó la reforma, la iglesia muere. Si la iglesia no entiende la salvación solo en la gracia, la obra de Cristo, la palabra, la fe, y no da toda la gloria a Dios, la iglesia morirá, porque los esfuerzos para hacer lo que Él exige fallarán.
Desfallecemos cuando sintamos que nunca logramos la medida de santidad que Dios exige. ¿O usted ha sentido que la ha dado? Y entonces la fe se nos atribula y la fe del creyente morirá por impotencia, porque yo me siento impotente el día que fallo. Y entonces el cristiano se decepciona de sí mismo por sus obras, sin la medida exigida por la justicia, la pureza, la perfección y la santidad de Dios. Que el Señor tenga misericordia y nos conceda comprender su palabra, su gracia, la obra de Cristo, la fe en Cristo, para que alcancemos la paz con Él, la paz interior, y entonces le demos toda la gloria a Él. El verdadero evangelio le quita toda la gloria al hombre y se le entrega a Dios, porque solo le pertenece a Él. Por eso la iglesia necesita ser reformada. Vamos a orar. Póngase de pie un momento, por favor. Cierre sus ojos conmigo y diga conmigo: Señor, yo necesito que tú cambies mi vida por tu palabra, que yo renuncie a mis convicciones humanas y reciba tu voz para ser tu hijo, que te obedezca y que te honre. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo.